Buen día, mi nombre es María Cuevas y el día de hoy hablaré sobre la patología del síndrome cerebeloso y retrovacilar. Estos son patologías neurológicas que pueden afectar diferentes partes del cerebro, que pueden manifestarse en problemas como la coordinación de movimientos, el equilibrio, la postura, el habla y visión. A continuación hablaré detalladamente sobre cada uno. El síndrome cerebeloso es un trastorno neurológico que afecta directamente el cerebro, que se encuentra en la parte posterior del encéfalo y este es el encargado de que el movimiento, del equilibrio, de la postura, entre otros. Cuando hablamos del síndrome vertebrovascular, este es un síndrome que está relacionado y afecta la arteria vertebral y basilar, que son las encargadas de suministrar sangre al cerebelo o al tronco encefálico, entre otras partes. Cuando hablamos de la historia de estos trastornos, debemos destacar que fueron descubiertos desde el siglo XIX en la antigüedad por medio de los doctores Charles Bell y Jean-Martin Charcot, que contribuyeron a la comprensión de estas lesiones. Desde el siglo XX, por medio de los avances tecnológicos de las neuroimágenes, se puede identificar detalladamente sobre estas lesiones. Cuando hablamos de la epidemiología, tenemos que destacar que el síndrome cerebeloso son comúnmente por accidentes como traumatismo, como tumores o lesiones que pueden aumentar o pueden destacarse dependiendo de la edad. Cuando hablamos de estos síndromes vertebrovasculares, se representa aproximadamente entre el 20 y el 25% por medio de accidentes cerebrovasculares o isquémicos, que pues esto se destaca que es porque no hay buen flujo de sangre. Afecta principalmente a adultos mayores con mayor prevalencia a personas con hipertensión, con arteriopatía, que arteriopatía es cuando hay obstrucción en algunas arterias, y factores de riesgo cardiovasculares. Clasificación. Cuando hablamos de su clasificación, destacamos por medio de su localización, que puede ser por hemisféricos, ya sea tanto el lado derecho o el lado izquierdo, por verbianos, que el vermis es una parte del cerebelo que se encuentra en la parte superior y es el encargado de los movimientos y del equilibrio. Cuando hablamos de los fúculo-nodulares, esto es un lóbulo que se encuentra también en el cerebelo, que es el encargado de la postura, del mantenerse de pie y del movimiento al caminar. Cuando hablamos de los vasculares vertebrovasculares, destacamos la isquemia o infarto. Como le dije anteriormente, isquemia es cuando no hay buen flujo sanguíneo por medio de la arteria cerebrosa, ya sea la superior, inferior o la basilar. Y cuando hablamos de una trombosis o una embolia, la trombosis es un trombo que se forma en el vaso sanguíneo, que es un coágulo que obstruye el paso sanguíneo. Cuando hablamos de los vasculares vertebrovasculares, tenemos lo que es la isquemia o el infarto. Como lo dije anteriormente, la isquemia es cuando no hay buen flujo sanguíneo, ya sea en la arteria cerebrosa, en la superior e inferior o en la basilar. También tenemos la trombosis o embolia. La trombosis es un coágulo, son trombos que se forman ya sea en las arterias o venas, y cuando hablamos de una embolia es un émbolo que se forma, que es un coágulo ya sea de aire o de grasa en arterias o venas, ya sea la arteria vertebral o la arteria basilar. Cuando hablamos de su clasificación clínica, en el síndrome cerebeloso tenemos la ataxia, que la ataxia es una descoordinación motora en los movimientos que realiza el cuerpo. Tenemos la disartria, que es una habla arrastrada o una dificultad para hablar o pronunciar algunas palabras. Tenemos el nistagmo, que es el movimiento involuntario del ojo. Tenemos la hipotonía, que es un tono muscular débil, y el desequilibrio y dificultad para caminar. Cuando hablamos del síndrome vertebrovasculares, tenemos que destacar el vértigo, la pérdida de audición, el diplopia, que es visión doble,
el déficit motor y sensorial de los movimientos, la disartria y dificultad para tragar, y síntomas de insuficiencias en el cerebelo y en el tronco encefálico. Hablamos de las causas de estos síndromes, tenemos que destacar la isquemia por arteriosclerosis, que esto es cuando hay acumulación de grasa o colesterol en las arterias, que comúnmente se destaca en adultos mayores. Tenemos la trombosis o embolismo, que como le dije anteriormente son coágulos que se forman en las arterias o venas que no permiten el paso sanguíneo correctamente, ya sea por lesiones de cardiopatías o lesiones arteriales. Tenemos las hemorragias, ya sea por hipertensión, una tensión alta o por traumatismo, algún golpe o traumatismo cerebrovascular que haya sufrido. Tenemos los tumores, ya sean primarios o metastáticos del cerebro o del tronco encefálico, las infecciones que van a formar una encefalitis, que es inflamación directamente en el encéfalo o partes del cerebro. También se pueden formar abscesos y traumatismos por lesiones craneales. Cuando hablamos de su diagnóstico, para identificar detalladamente las causas de estos diagnósticos podemos utilizar lo que es las historias clínicas detalladas, los exámenes neurológicos completos, imágenes como las tomografías, las resonancias magnéticas y las angiografías, que estos son exámenes que nos permiten ver detalladamente los vasos sanguíneos. Entre sus pruebas complementarias tenemos lo que es el ecocardiograma, estudios de coagulación para ver cómo está la formación de coágulos en la sangre, y también análisis de laboratorio que son rutinarios como las plaquetas, entre otros. Cuando hablamos del diagnóstico diferencial, podemos destacar la esclerosis múltiple, que esas son enfermedades crónicas que se presentan en el sistema nervioso central. Tenemos los tumores cerebelosos, que se pueden encontrar en cualquier parte del cerebro, la encefalitis, que esto es una inflamación por alguna infección que se encuentra en el cerebro, traumatismos cerebrales por algún golpe o alguna caída, otros trastornos de equilibrio y coordinación, que nos pierde lo que es la postura y el equilibrio, enfermedades metabólicas y degenerativas como las enfermedades del Parkinson. Para ayudar a pacientes que estén padeciendo estos síndromes, por medio de tratamiento podemos destacar la terapia fibrinolítica, que esto nos permite, en caso de que sea isquemia, eliminar los coágulos que están obstruyendo los vasos sanguíneos. Tenemos también el control de la presión arterial para que no haya un proceso de hipertensión o ya sea problemas cardiovasculares. Tenemos el manejo de edema cerebral, y en la rehabilitación, ya sea por pérdida de movimientos, de coordinación o de postura, tenemos la fisioterapia, que nos ayuda a coordinar y el equilibrio de los movimientos. Tenemos la terapia ocupacional y el lenguaje, ya sea porque el paciente haya perdido el habla o el lenguaje. Tenemos también el tratamiento específico, que puede ser los anticoagulantes o antiagregantes en caso de que sea isquemias, para eliminar los coágulos, cirugía en casos de tumores o hematomas, y control de factores de riesgo que pueden ser cardiovasculares. Tenemos también prevención secundaria como modificación de factores de riesgo o control de hipertensión, de diabetes, entre otros. Espero les haya gustado mi exposición. Gracias.